La vida está llena de momentos difíciles. Cada uno de nosotros en algún punto enfrenta adversidades que desafían nuestra paz interior y nos ponen a prueba de maneras que nunca imaginamos. Las pérdidas, los fracasos, las incertidumbres son experiencias universales, inevitables y profundamente humanas. A veces, estas pruebas pueden ser tan abrumadoras que nos sentimos como si estuviéramos atrapados en una tormenta sin fin. Las preguntas surgen: ¿cómo podemos soportar lo insoportable? ¿Cómo encontrar esperanza cuando todo parece estar en contra? En la búsqueda de respuestas, muchas personas recurren a soluciones externas. Buscan motivación en libros, en conferencias o se enfocan en teorías psicológicas que les prometen un alivio temporal. Hay un mundo lleno de consejos sobre cómo manejar el estrés, cómo alcanzar la plenitud, cómo sanar emocionalmente a través de herramientas prácticas y terapéuticas. Sin embargo, aunque estas soluciones pueden ofrecer cierto alivio momentáneo, muchas veces no logran penetrar en lo más profundo de nuestra mente y espíritu. A veces, todo lo que nos queda es una sensación de vacío, como si el remedio fuera superficial, sin lograr cambiar lo que realmente importa: nuestra capacidad de enfrentar las tormentas internas con verdadera paz. Es aquí donde la fe en Dios ofrece una respuesta diferente, algo más profundo, algo que va más allá de lo temporal y se dirige directamente a nuestro ser más esencial. La fe no promete una vida sin problemas, pero nos da la fuerza para caminar a través de ellos con la seguridad de que no estamos solos. La fe en Dios transforma la mente, dándonos una nueva perspectiva sobre nuestras luchas. No se trata simplemente de sentirnos mejor en el momento, sino de desarrollar una mentalidad renovada, una fortaleza interior que nos permite enfrentarnos a las dificultades con paz y confianza, sabiendo que, a pesar de las tormentas, el control está en manos de aquel que tiene el poder de calmar los vientos y traer calma al corazón. Hoy, exploraremos cómo la fe puede ser esa roca sólida sobre la que podemos construir nuestras vidas. Descubriremos cómo, a través de la fe, podemos transformar nuestra mentalidad, enfrentar nuestras adversidades y mantenernos firmes, aún en los momentos más oscuros. La fe en Dios es la clave para una mente inquebrantable, y esa es la verdad que quiero compartir con ustedes. Antes de continuar, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en medio de una tormenta emocional, enfrentando dificultades que parecen insuperables? ¿Cómo has enfrentado esos momentos? Me encantaría conocer tu perspectiva. Deja un comentario y comparte tu experiencia o tus pensamientos sobre cómo la fe o cualquier otra herramienta te ha ayudado a superar adversidades. Tu opinión es valiosa y puede ser el punto de partida para una conversación que nos fortalezca a todos en este camino de superación. La fe como cimiento inquebrantable. Imagina por un momento que estás construyendo tu vida sobre un cimiento, un fundamento que sostendrá todo lo que eres. Ahora bien, si ese cimiento es débil, cualquier viento, por fuerte que sea, puede derribar lo que has edificado. Pero si tu vida está construida sobre un cimiento firme e inquebrantable, como una roca sólida, ningún viento ni tormenta podrá derribarte. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos habla de esta verdad cuando compara a aquellos que escuchan y obedecen su palabra con el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Él dice: el que escucha estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24-25. La fe en Dios es esa roca. Es el cimiento inquebrantable sobre el cual podemos edificar nuestras vidas. La fe no promete que las tormentas no llegarán, ni que la vida será fácil, pero nos garantiza que, con ella como base, seremos capaces de resistir cualquier adversidad. Cuando nuestras vidas están ancladas en la fe, no importa cuán fuertes sean las olas o los vientos de la vida, no seremos destruidos. La fe, en su esencia, es lo que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. Nos recuerda que, aunque las tormentas son inevitables, tenemos una fuente de fuerza más poderosa que cualquier desafío que enfrentemos. Mentalidad de victoria, no de derrota. Uno de los aspectos más poderosos de la fe es su capacidad para renovar nuestra mente y cambiar nuestra forma de ver las circunstancias. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos anima a no conformarnos con las dificultades de la vida, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, él dice:
No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando la fe en Dios renueva nuestra mente, transformamos nuestra perspectiva sobre la vida. Ya no vemos los desafíos como derrotas, sino como oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Esta mentalidad de victoria no se basa en nuestras fuerzas o capacidades, sino en la confianza de que, a través de la fe, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Un ejemplo claro de esta mentalidad de victoria se encuentra en la historia de David y Goliat. En el primer libro de Samuel 17, vemos a un joven David enfrentándose a un gigante temido por todo un ejército. En lugar de ver a Goliat como una amenaza insuperable, David lo vio como una oportunidad para demostrar que la batalla no depende de las fuerzas humanas, sino de la intervención divina. Su confianza no estaba en sus habilidades físicas, sino en el poder de Dios para darle la victoria. David declaró: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Este tipo de mentalidad, de confiar en el poder de Dios, es lo que transforma nuestra forma de enfrentar las adversidades. Cuando tenemos fe, no somos derrotados por las dificultades, sino que las vemos como algo que Dios puede usar para nuestra victoria. La fe nos lleva a una mentalidad de victoria, que no se rinde ante los problemas, sino que se levanta con la certeza de que, con Dios de nuestro lado, siempre podemos superar cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. La fe vence el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son dos de las emociones más poderosas que enfrentamos como seres humanos. Enfrentar lo desconocido, las preocupaciones sobre el futuro, las incertidumbres que nos acechan pueden generar una sensación de parálisis. El miedo en particular tiene el poder de alejarnos de la paz y la confianza que necesitamos para seguir adelante. Pero hay una promesa bíblica que nos da esperanza. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De Timoteo 1:7. Dios no quiere que vivamos atrapados en el miedo, ni que dejemos que la ansiedad gobierne nuestras vidas. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La fe nos permite acceder a este poder, que nos da la capacidad de enfrentar el miedo con valentía. Cuando cultivamos la fe, podemos ver el miedo por lo que es. Una emoción que, aunque real, no tiene el poder de controlarnos si elegimos confiar en Dios. Un ejemplo inspirador de cómo la fe vence el miedo lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14:29-31, los discípulos están en medio de una tormenta y ven a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. Pedro, con una fe audaz, le pide a Jesús que le permita ir hacia él y Jesús lo llama. Pedro, en su valentía, comienza a caminar sobre el agua, pero al ver las olas y sentir el viento fuerte, su miedo comienza a apoderarse de él y empieza a hundirse. En ese momento, Jesús lo extiende de inmediato, lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta historia nos enseña que cuando mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Pedro comenzó a hundirse cuando se centró en el problema, cuando miró a las olas y se olvidó de la presencia de Jesús. Pero cuando volvió a enfocarse en Jesús, pudo caminar sobre las aguas nuevamente. La fe, entonces, no se trata de ignorar los problemas, sino de mantener nuestra confianza en el poder de Dios para superarlos. La fe vence el miedo y la ansiedad porque nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que el mismo Dios que hizo que Pedro caminara sobre las aguas está con nosotros, brindándonos el poder para superar nuestras propias tormentas. Así, cada vez que el miedo o la ansiedad nos amenacen, podemos recordar que tenemos un Dios más grande que cualquier temor y que nuestra fe en Él nos permitirá caminar sobre las aguas, confiando en su control y su amor. Transformar la ansiedad en paz. La ansiedad es un compañero constante en el mundo moderno. Nos preocupamos por el futuro, por las decisiones que debemos tomar, por lo que no podemos controlar. Esa sensación de estar atrapados en un ciclo de pensamientos, en una mente que nunca encuentra descanso, es desgastante. Pero la fe en Dios tiene el poder de transformar esa ansiedad en algo mucho más profundo: paz. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos da una fórmula divina para superar la ansiedad. No se inquieten por nada,
sino en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La clave aquí es un proceso de 2 pasos, oración y acción de gracias. Cuando nos enfrentamos a la ansiedad, el primer paso es llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. No se trata de ignorar lo que nos preocupa, sino de reconocerlo y presentarlo ante Dios con confianza. La oración es nuestra forma de desahogarnos con Él, de expresar lo que sentimos, lo que tememos y lo que deseamos. Es un acto de rendición y de entrega. El segundo paso es la acción de gracias. Este principio puede parecer contradictorio cuando estamos rodeados de preocupaciones, pero la gratitud tiene un poder transformador. Cuando damos gracias, incluso en medio de la tormenta, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta o lo que nos preocupa y comenzamos a ver lo que ya hemos recibido. La gratitud nos ayuda a poner nuestra mirada en las bendiciones, en lugar de quedarnos atrapados en las dificultades. Este acto de agradecimiento abre la puerta a la paz de Dios, una paz que no se basa en nuestras circunstancias, sino en su presencia constante. Un ejemplo maravilloso de cómo la paz puede prevalecer en medio de la tormenta lo encontramos en la historia de Jesús durmiendo en la barca durante una tormenta feroz. En Marcos 4:37-39 nos cuenta que los discípulos, aterrados por las olas y el viento, despiertan a Jesús diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Pero Jesús en calma se levanta, reprende al viento y dice al mar: «Silencio, cálmate». Y en ese momento la tormenta cesa. Lo que es fascinante en esta historia es que, mientras los discípulos se angustiaban por la tormenta, Jesús estaba en paz, confiado en el control divino. Él sabía que no importaba lo que sucediera a su alrededor, el Padre estaba en control. Su paz no dependía de la calma en el mar, sino de la certeza de que Dios tenía todo bajo control. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra confianza en el poder de Dios. Cuando transformamos nuestra ansiedad en oración y acción de gracias, y cuando, como Jesús, aprendemos a confiar en el control divino, experimentamos una paz sobrenatural, una paz que nos sostiene, que nos protege y que nos permite descansar en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que, al final, todo está en las manos de aquel que calma las aguas y guarda nuestros corazones. Resiliencia, seguir adelante cuando todo parece perdido. La resiliencia es la capacidad de seguir adelante cuando todo parece en nuestra contra. Es la fuerza interior que nos permite levantarnos después de caer, cuando el camino parece no tener salida. Y aunque puede ser una de las virtudes más difíciles de desarrollar, la fe en Dios juega un papel fundamental en ella. La resiliencia no se trata solo de resistir, sino de crecer a través de las pruebas, y eso es precisamente lo que la fe en Dios nos permite hacer. Los ejemplos de Job y José nos enseñan que, incluso en medio del sufrimiento más profundo, la fe puede ser la fuerza que nos permite persistir. Job, un hombre que lo tenía todo, perdió su riqueza, su salud y sus hijos en un corto periodo de tiempo. Sus amigos lo acusaron de haber pecado, pero Job mantenía su fe inquebrantable en Dios, diciendo: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. A pesar de la tragedia que lo rodeaba, Job nunca perdió su confianza en la bondad y el control de Dios. Su historia muestra que la resiliencia no es una falta de dolor, sino la fuerza de seguir adelante a pesar del dolor. José, por otro lado, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y apartado de su familia durante años. Pero a lo largo de toda su vida, José nunca permitió que las circunstancias definieran su fe. En Génesis 50:20, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». La fe de José lo mantuvo firme en su propósito, y Dios usó todas sus pruebas para llevarlo a un lugar de poder y autoridad, no solo para salvar a su familia, sino también a una nación entera. La resiliencia de Job y José es un testimonio de que la fe no solo nos da la fuerza para resistir, sino que también nos transforma en el proceso. La fe en Dios nos permite enfrentar lo inesperado, no con desesperación, sino con la confianza de que Él tiene un propósito aún en nuestras pruebas. El apóstol Santiago también nos recuerda que las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. En Santiago 1:2-4 escribe:
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a cabo una obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer en paciencia y madurez. Cada dificultad que enfrentamos puede ser un paso más hacia la madurez espiritual, si la enfrentamos con fe. Cuando estamos en medio de un sufrimiento, puede ser difícil ver el propósito de las pruebas. Sin embargo, al mirar ejemplos como los de Job y José, entendemos que, aunque no podamos ver el final del camino, Dios tiene un plan perfecto que usa incluso nuestras pruebas para nuestro bien. La resiliencia, alimentada por la fe, no es solo resistir el dolor, sino aprender a ver más allá de él, sabiendo que las pruebas de la vida producen en nosotros una madurez que no podemos alcanzar de ninguna otra manera. Por lo tanto, la fe nos da la resiliencia para seguir adelante cuando todo parece perdido, porque confiamos en que Dios está obrando en nuestra vida incluso en medio del sufrimiento. Cada paso hacia adelante, cada vez que nos levantamos después de caer, es un testimonio de su fidelidad. Y aunque el camino sea arduo, sabemos que Él está con nosotros, guiándonos hacia un propósito más grande de lo que podemos imaginar. Tomar decisiones con fe, no con emociones. En momentos de incertidumbre, las emociones a menudo toman las riendas de nuestras decisiones. El miedo, la ansiedad, la desesperación pueden impulsarnos a actuar rápidamente, pero esas decisiones tomadas desde la emoción rara vez son las mejores. La sabiduría bíblica, sin embargo, nos invita a confiar en Dios y a tomar decisiones guiados por la fe, no por lo que sentimos en el momento. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aquí, la Escritura nos recuerda que no debemos confiar en nuestra comprensión limitada de las cosas. Las emociones pueden nublar nuestro juicio, pero la fe en Dios nos da una perspectiva más clara y más confiable. Cuando tomamos decisiones con fe, estamos eligiendo creer que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Moisés y David son ejemplos poderosos de este principio. Ambos enfrentaron decisiones trascendentales que podrían haber sido impulsadas por el miedo o las emociones del momento, pero optaron por basarse en su fe en Dios. Moisés, al ser llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, podría haber dejado que el miedo y la incertidumbre dictaran su respuesta. Al principio, incluso dudó de su capacidad para liderar, Éxodo 3:11, pero al final decidió obedecer a Dios y actuar con fe, sabiendo que no era su propio poder el que lo respaldaba, sino el poder divino. David, un joven pastor que enfrentó al gigante Goliat, también actuó con fe en lugar de dejarse llevar por el miedo. Los otros soldados israelitas estaban aterrados ante la amenaza de Goliat, pero David, confiado en que Dios lo había preparado para ese momento, se enfrentó a él sin vacilar. Su decisión no fue emocional, sino basada en la fe en un Dios que había sido fiel en el pasado y lo sería una vez más. Ambos ejemplos nos muestran que cuando confiamos en Dios, nuestras decisiones no están dominadas por el miedo o la incertidumbre, sino por una fe firme en su voluntad y en su poder. Paciencia. Confiar en el tiempo de Dios. La paciencia es otro aspecto fundamental de la fe. A menudo queremos que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero la fe nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando ese tiempo parece ser más largo de lo que esperábamos. El ejemplo de Abraham es una clara ilustración de la paciencia que requiere la fe. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, pero pasaron 25 años antes de que naciera su hijo Isaac, el hijo prometido. Génesis 21, 1-2. Durante esos años, Abraham enfrentó dudas y desafíos, pero nunca perdió la fe en que Dios cumpliría su promesa, aunque no lo hiciera en el tiempo que él esperaba. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos enseña que la vida tiene un ritmo divino, y aunque a menudo no entendemos por qué las cosas tardan en suceder, podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. La paciencia, como una expresión de fe, nos permite descansar en el hecho de que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe nos enseña a esperar sin desesperarnos, a seguir adelante sin perder la esperanza. Al igual que Abraham, cuando confiamos en el tiempo de Dios,
Podemos estar seguros de que su promesa se cumplirá en el momento justo y de la manera perfecta. La fe nos da la serenidad para esperar, sabiendo que no estamos sujetos a las circunstancias, sino que estamos siendo guiados por el plan soberano de un Dios que nunca falla. Identidad en Dios, no en la opinión ajena. En un mundo lleno de comparaciones y presiones externas, es fácil caer en la trampa de basar nuestra identidad en lo que los demás piensan de nosotros. Las opiniones ajenas pueden influir en nuestras decisiones, nuestro comportamiento y nuestra autoestima. Sin embargo, la verdadera identidad solo se encuentra cuando entendemos que somos hijos de Dios y que su opinión es la que realmente importa. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo nos recuerda: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos enseña que nuestra identidad debe estar anclada en agradar a Dios, no en satisfacer las expectativas de los demás. Nuestra valía no depende de la aprobación o desaprobación de las personas, sino del amor incondicional de Dios. Cuando vivimos buscando la validación de otros, perdemos de vista nuestra verdadera identidad en Cristo. Jesús es el ejemplo supremo de alguien que vivió con una identidad firmemente centrada en Dios, sin buscar validación humana. A lo largo de su ministerio, Jesús no estuvo interesado en los halagos de la multitud ni en las críticas de los fariseos. Él sabía quién era y cuál era su misión, y por eso nunca cedió a las presiones externas. En Juan 5:41, él dice: «Yo no recibo gloria de los hombres». La seguridad que Jesús tenía en su relación con el Padre le permitió ser inquebrantable frente a las opiniones humanas. Al igual que Él, nosotros debemos encontrar nuestra identidad en lo que Dios dice de nosotros, no en lo que el mundo dice. Cuando entendemos que somos hijos amados de Dios, podemos vivir con la libertad de ser quienes realmente somos, sin preocuparnos por encajar en los moldes que la sociedad o las personas quieren imponernos. Esto nos da una paz profunda, sabiendo que nuestra valía no depende de factores externos, sino de nuestra relación con Dios. Valentía para enfrentar los miedos. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede paralizarnos, impidiéndonos actuar, seguir adelante o tomar decisiones importantes. Sin embargo, la fe en Dios nos da la valentía para enfrentar nuestros miedos, no porque eliminemos el miedo, sino porque aprendemos a superarlo con la confianza de que Dios está con nosotros. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Aquí, Dios no le promete a Josué que no habrá desafíos, pero le da la valentía de enfrentarlos, asegurándole que su presencia estará con él en todo momento. La valentía, entonces, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él, con la seguridad de que Dios está a nuestro lado. La fe no elimina el miedo, pero nos da la capacidad de vencerlo. Cuando confiamos en que Dios nos respalda, somos capaces de enfrentarnos a las situaciones difíciles sin que el miedo nos controle. La valentía que surge de la fe nos da la fuerza para tomar pasos audaces, como lo hicieron Josué y los valientes que le acompañaron en la conquista de la tierra prometida. En lugar de ser paralizados por el miedo, la fe nos empuja hacia adelante, confiando en que, aunque no sabemos lo que vendrá, Dios ya ha preparado el camino. Así, en lugar de vivir bajo la sombra del miedo y la inseguridad, la fe nos libera para ser valientes y tomar decisiones valientes, sabiendo que nuestra identidad en Dios y su presencia constante nos dan todo lo que necesitamos para vencer cualquier obstáculo que se cruce en nuestro camino. Paz en medio del caos. La vida está llena de momentos caóticos, tragedias, enfermedades, pérdidas, conflictos. En medio de estos tiempos turbulentos, es fácil perder la paz. Sin embargo, la paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. Jesús, en Juan 14:27, nos ofrece una paz diferente a la del mundo. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz de Cristo no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. Este tipo de paz es sobrenatural, algo que no podemos encontrar en los sistemas del mundo. Daniel, por ejemplo, experimentó esta paz en medio de una situación aterradora. Cuando fue arrojado al foso de los leones por su fe, el rey Darío esperaba lo peor. Sin embargo, Daniel pasó la noche en el foso sin temor, porque confiaba plenamente en que Dios lo protegería.
Su tranquilidad sobrenatural ante el peligro muestra que la paz que ofrece Dios no se ve afectada por las circunstancias externas. La verdadera paz viene de la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Cuando nuestra fe está en Dios, no importa cuán fuerte sea la tormenta, porque sabemos que Él está a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos. La paz que Él da es más profunda que cualquier circunstancia y se mantiene firme cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Levantarse después de caer. Las pruebas de la vida nos desafían de muchas maneras y a veces caemos. El dolor, la decepción y el fracaso pueden hacernos sentir que no podemos seguir adelante. Sin embargo, la fe nos enseña que caer no es el final. En Proverbios 24:16 leemos: «Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal». Este versículo nos recuerda que incluso los justos, aquellos que siguen a Dios, enfrentarán caídas. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos, confiando en que Dios nos restaurará. El apóstol Pedro es un ejemplo claro de esta restauración. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro pudo haber permanecido en el dolor de su error, pero la gracia de Cristo lo restauró. En Juan 21, cuando Jesús se le aparece después de su resurrección, le pregunta 3 veces: ¿Me amas? Esta restauración simbólica de las 3 negaciones muestra que no importa cuán grande haya sido nuestra caída, la gracia de Dios nos ofrece la oportunidad de levantarnos. La fe en Cristo nos da la esperanza y la fuerza para superar cualquier fracaso, y nos recuerda que en Él siempre hay una nueva oportunidad para seguir adelante. La fe es un arma poderosa para mantener una mentalidad inquebrantable. A través de la fe podemos encontrar paz en medio del caos, tomar decisiones sabias, vencer el miedo y superar los desafíos de la vida. La fe no solo fortalece nuestro espíritu, sino que también nos permite vivir con la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de nuestro alcance. Te invito a confiar plenamente en Dios, a renovar tu mente con la verdad de su palabra y a perseverar en tu fe. No importa lo que enfrentes en la vida, recuerda que Él está contigo, guiándote y fortaleciendo tu corazón. El camino no siempre será fácil, pero con fe en Dios puedes superar cualquier desafío, sabiendo que Él tiene el control de todo. Levántate, sigue adelante y confía en el poder transformador de la fe. Si te ha gustado este video y has encontrado esperanza y fortaleza en el mensaje, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para recibir más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos y recuerda que siempre hay paz y fortaleza en la fe.